Levante el brazo, compañero, cierre el puño, compañero, dale duro, compañero, que el Muy pueblo buenas noches, vencerá. compañeros, compañeras. Primero es un gusto que estemos iniciando el debate del Congreso, con muchas insuficiencias, con muchos problemas, con muchas dificultades, pero parte de nuestro balance que tenemos es que hay un alto nivel de dispersión de los socialistas marieteguistas. Estamos trabajando en diversos frentes, en diversas actividades, de manera dispersa y no estamos entendiendo de manera colectiva un proceso de construcción de una alternativa al país frente a los problemas y la crisis que estamos enfrentando. O sea, no estamos colectivamente conversando, discutiendo y generando nuevas confianzas, nuevas utopías, y estamos en el curso de la política, mirando la política, y nos hemos vuelto muchos analistas políticos. Pero creemos que el tronco y el principio básico que tenemos nosotros es que ser un partido para actuar y trascender en la vida política del país. Y eso lamentablemente es un elemento que nos falta. En el documento que he presentado, yo hago una primera reflexión acerca de lo que significaba para Mariátegui el Frente Único. Lo que significaba para Mariátegui la necesidad de articular un frente lo más amplio posible. Y voy a leer su cita. Dice: el Frente Único no anula la personalidad, no anula la afiliación de ninguno de los que lo componen. No significa la confusión ni la amalgama de todas las doctrinas en una doctrina única. Es una acción contingente, concreta, práctica. El programa del Frente Único considera exclusivamente la realidad inmediata, fuera de toda abstracción y de toda utopía. Preconizar el Frente Único no es, pues, preconizar el confusionismo ideológico. Dentro del Frente Único, cada cual debe conservar su propia afiliación y su propio ideario. Cada cual debe trabajar por su propio credo, pero todos deben sentirse unidos por la solidaridad de clase, vinculados con la lucha contra el adversario común, ligados por la misma voluntad revolucionaria y la misma pasión renovadora. Formar un Frente Único es tener una actitud solidaria ante un problema concreto, ante una necesidad urgente. No es renunciar a la doctrina que cada uno sirve, ni a la posición que cada uno ocupa en la vanguardia. La variedad de tendencias y la diversidad de matices ideológicos es inevitable en esa inmensa legión humana que se llama el proletariado. La existencia de tendencias y grupos definidos y precisos no es un mal, es por el contrario la señal de un periodo avanzado del proceso revolucionario. Lo que importa es que estos grupos y esas tendencias sepan entenderse ante la realidad concreta del país, del día, que no se esterilicen bizantinamente en exconfesiones y excomuniones recíprocas, que no alejen a las masas de la revolución con el espectáculo de las querellas dogmáticas de sus predicadores, que no empleen sus armas ni dilapiden su tiempo en herirse unos a otros, sino en combatir el orden social, sus instituciones, sus injusticias y sus crímenes. Lo que nos está convocando Mariátegui, lo que nos convocó hace mucho tiempo, es la necesidad de, sabiendo que podemos tener diferencias, de trabajar de manera conjunta en función de objetivos comunes. Y que lamentablemente es un elemento que hemos perdido en la vida institucional nuestra y que no hemos podido todavía superar en la vida, en la convivencia con otros. Y que lamentablemente eso no nos está permitiendo construir la alternativa que deberíamos de construir nosotros dentro del marco de un proyecto al modelo, al sistema, al proceso de decadencia en el cual ha entrado el conjunto del sistema de dominación, que tiene el tiempo para renovarse, tiene el tiempo para replantear sus estrategias y tiene el tiempo para seguir pugnando por desarrollar y consolidar algunas estructuras de poder a partir de su presencia protagónica en la vida social y política del país. Y tiene el tiempo incluso para la dominación cultural de la sociedad. Y tiene todo ese tiempo porque nosotros, quienes estamos en este proceso como parte del proyecto alternativo, no estamos construyendo efectivamente ese proyecto alternativo. Hemos constituido organizaciones importantes,
hemos constituido Frente Amplio, no lo pudimos desarrollar como Frente Amplio, colapsó apenas a unos años de haberlo fundado. Estamos fuera de las experiencias anteriores, como el caso de Izquierda Unida y otros, estamos hablando de las experiencias más recientes, estamos constituyendo un nuevo Perú y no podemos hacerlo colapsar, no podemos caer en la irresponsabilidad nuevamente de armar un proceso con mucho esfuerzo, mucho sudor y muchas lágrimas y ponerlas fácilmente a expensas de cualquier jaloneo burocrático, cualquier jaloneo de grupo, cualquier intención de voluntad hegemonista que pueda existir. Y creemos desde ese punto de vista que es importante que en este proceso de confluencia, en este proceso de articulación que hemos logrado en Nuevo Perú, la inscripción de tener de más de 90 comités provinciales, 70 y tantos reconocidos por el Jurado Nacional de Elecciones, más de 30.000 afiliados, tenemos la responsabilidad de organizar esa fuerza, porque lo que tenemos objetivamente es que eso es lo que tenemos en el papel. ¿Cómo convertimos eso en músculo movilizable, en músculo organizado, en músculo con capacidad efectiva de desarrollar una estrategia de cambio y poder? Ya lo dijo la compañera Mocha. O sea, tenemos la responsabilidad ahora de construir una coalición más amplia que incluso las propias izquierdas, una coalición más amplia, una coalición democrática. Porque nuestro enemigo que está al frente no es un enemigo cualquiera, es una coalición que tiene sus fisuras, que tiene sus contradicciones, pero que tiene una base económica de su constitución, que en muchos de los casos tiene que ver con la gran burguesía, el gran capital financiero, pero también tiene mucha potencia y mucha de la lumpenburguesía construida a partir de la ilegalidad, de la minería ilegal, de la tala ilegal, de lavado de activos y de otra serie de elementos que están construidos en nuestra sociedad. No nos estamos enfrentando a cualquier enemigo, no nos estamos nosotros confrontando con cualquier fuerza que está ahí y que es una fuerza política y que no va a disputar este proceso solamente respetando el voto de la gente y que diga a la gente si dice que ganaron los de Nuevo Perú, que ellos gobiernan. No nos estamos enfrentando a un grupo así. Ya hemos visto, o sea, seríamos ilusos nosotros de pensar que eso va a ser de esa manera. Ya lo hemos visto cómo se trató a Castillo, independientemente de los errores que puede haber cometido. Cómo se trató a Castillo no cuando juramentó, antes que juramente incluso. Tratando de impedir que juramente incluso. Tratando de hacer todo lo posible porque no dé ni siquiera un paso de gobierno. Cómo se trató al propio Ollanta y cómo Ollanta permitió que se le tratara en todo el periodo que gobernó. O sea, cómo se constituyó ese proceso que de alguna manera tiene que ver con un tema de la disputa que están teniendo estos sectores y que cada vez están yendo más al conservadurismo, como se ha planteado ahora. O sea, el viraje de estos sectores hacia el conservadurismo fanático en muchos casos es bastante fuerte. Ha habido toda una campaña en estos años, un despliegue muy fuerte de con mis hijos no te metas, que ha ganado una determinada posición en la sociedad. Ellos han trabajado ideológicamente sus conceptos, sus enfoques y han logrado culturalmente ganar a mucha población. Gran parte de la campaña que desarrolló, y para eso también tuvieron alianza con sectores conservadores de la propia izquierda, gran parte de la campaña en contra nuestra en el año 21 fue que nosotros apoyábamos a gays, nosotros apoyamos a homosexuales, que nosotros apoyamos el aborto, que no fue la campaña que implementaron en el año 2016. Acuérdense que es cuando más hablaba la compañera Verónica Mendoza sobre esos temas. En el 2021 casi no habló. Pero se hizo una campaña fuerte en ese sentido que minó la posibilidad de ganar en los sectores populares. Entonces tenemos nosotros, esa coalición no tiene ningún problema de utilizar todos estos elementos y todos estos instrumentos, y nosotros tenemos que empezar a dar ahí también una batalla cultural. O sea, no podemos pretender que los socialistas mariateguistas, que estamos en este momento buscando reagruparnos, nos reagrupemos solamente para una disputa de correlación de fuerzas al interior de Nuevo Perú. Nuestra responsabilidad es que ese proyecto
sea el proyecto político estratégico del pueblo peruano. Esa es nuestra responsabilidad. No le vamos a echar la culpa de que eso no tenga vida larga a los otros, porque es nuestra responsabilidad política. Es nuestra responsabilidad política, pues no es una responsabilidad que tiene que ver con tal o cual compañero, tiene que ver con qué necesita el pueblo peruano ahora para lograr construir un proyecto alternativo como país. Y qué nuevo sueño nosotros tenemos la capacidad de inculcar en el pueblo peruano en términos de construir la esperanza y tener nuevamente fe en el cambio y en el futuro. Que en estos momentos uno de los problemas por los cuales no se moviliza la gente, a pesar de nuestros muy raros esfuerzos, no logramos que la gente se moviliza, es porque la gente no encuentra una propuesta alternativa, no encuentra una salida. Y es nuestra responsabilidad construir esa salida. Parte de nuestra estrategia que hemos dialogado en diversas oportunidades, en el Congreso de Lima especialmente, es que tenemos que apostar a una salida democrática, popular y constituyente. Y sabemos todos nosotros que esa salida democrática, popular y constituyente no se va a dar en torno al 2026 si ganamos las elecciones. Ya sabemos que no nos lo van a hacer fácil, porque tenemos tareas pendientes y tenemos retrasos en tareas. Una tarea es cuál es el sujeto político-social del cambio. O sea, solamente es un problema de campaña electoral, votos, tener buena candidata, buenos candidatos, o tenemos que construir también quiénes van a ser los sujetos políticos, sociales de esa transformación. ¿Qué alianza de clases necesitamos constituir y cuáles son las clases? E incluso, ¿cómo tenemos en un proyecto de gobierno, parte de este proyecto de gobierno, la posibilidad de constituir las clases que necesitamos que se construyan para esa transformación? Sabemos nosotros los marxistas que la base material es un elemento importante para también el proceso de construcción. Por gusto no apostábamos a un proyecto de clase. Necesitamos construir también esa base material, porque no es un problema de voluntarismo solamente. Es un problema también, ¿quiénes son en estos momentos nuestras clases trabajadoras? Gran parte está metida en la informalidad, ¿no es cierto? Gran parte vive de la economía informal. Con esos sectores vamos a hacer el cambio, la transformación. ¿Son las fuerzas productivas del cambio? ¿O cuáles son las fuerzas productivas? Y parte de nuestro proyecto tiene que ser el proceso de industrialización de nuestro país. A partir de las nuevas tecnologías, a partir del nuevo enfoque de desarrollo que tenemos que desarrollar. Pero si no tenemos fuerzas productivas, no cambiamos las bases de esta relación, fortalecemos el campo, fortalecemos el agro, generamos soberanía alimentaria, generamos una serie de condiciones que permitan de manera efectiva avanzar en los cambios del modelo económico que están en estos momentos sosteniendo este régimen, este neoliberalismo. Si no logramos cambiar, no vamos a poder efectivamente transitar hacia un proceso de cambios y de revolución. Entonces, el programa que tengamos que tener como Nuevo Perú no puede ser un programa, por ejemplo, el programa, por lo menos, el plan de gobierno, por decir, el año 2026, tiene que ser un programa disruptivo, pero en ese programa disruptivo nosotros tenemos que colocar los elementos que tienen que pasar a través del cambio. Y eso implica que los socialistas mariateguistas tenemos que empezar a avanzar con un nivel de centralidad no solamente orgánica, sobre todo un nivel de centralidad en términos de tener claridad política de por qué estamos participando en Nuevo Perú, y que la unidad de los socialistas mariateguistas no es solamente la unidad de los socialistas mariateguistas que están en Nuevo Perú, incluso los que no están en Nuevo Perú. Porque hay fuertes contingentes socialistas mariateguistas que los encontramos en las luchas, en las Limas, por ejemplo. Los encontramos, por ejemplo, en los diversos otros espacios. Y que necesitamos recentralizar para garantizar la construcción de un proyecto político de transformación. En esa línea, compañeros, compañeras, nosotros hemos colocado en el documento algunas tareas urgentes. Una primera tarea urgente que tenemos es, ir avanzando en una discusión de qué modelo de sociedad queremos construir, qué modelo de sociedad queremos plantear, qué sueños le planteamos al pueblo peruano. Entonces, la idea es, ahí estamos planteando como un punto, generar condiciones para construir viabilidad
a la salida democrática, popular y constituyente, a la crisis integral. Ya no solamente decirlo, no solamente hablarlo, sino empezar a construir las herramientas que nos permitan procesar estos cambios, construir las herramientas que nos permitan entrar en campaña por el cambio constituyente, entrar en campaña por el cambio constituyente. El cambio de constitución tiene que ser parte del debate nacional en torno al próximo gobierno. Más del 67% de los peruanos ha dicho que está por una consulta si se hace o no se hace asamblea constituyente. Y esta es una encuesta de antes de todas las torpezas que ha cometido el fujimorismo después. Esta es una encuesta del mes de abril. Los cambios constitucionales que ha generado mucha más resistencia. Generado el Congreso ha generado mucha más resistencia de parte del pueblo peruano. Y entonces está a la orden del día la necesidad de una asamblea constituyente, que hay que discutir y que hay que difundir y que hay que empezar a generar las condiciones para eso. Luego está fortalecer el instrumento del proyecto político. Nosotros, no es que Nuevo Perú, por ahí son unos señores que están discutiendo por ahí cosas, electoreros, que están preocupados solamente en elecciones. No, nosotros tenemos que hacer que Nuevo Perú no sea un proyecto solamente electoral, sea un proyecto político estratégico. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Si no es el proyecto político estratégico del pueblo peruano para cambiar las cosas, entonces hemos fracasado nosotros. Y por eso es que es importante también convencer y desarrollar en Nuevo Perú una discusión en esta línea. Nuestro convencimiento por Nuevo Perú en estos momentos es total, o sea, no tenemos que apostar, no podemos estar con medio pie adentro, medio pie afuera. Tenemos que estar de llano, completo, dedicados a la construcción de ese espacio político. En el caso del nivel nacional, fortaleciendo sus comités provinciales, teniendo su plan de trabajo, discutiendo el programa provincial, los planes de trabajo a nivel de la provincia, discutiendo la articulación del programa nacional de Nuevo Perú con los proyectos provinciales, los proyectos regionales, los proyectos macrorregionales que tiene que desarrollar Nuevo Perú. Nuevo Perú tiene que tener un discurso para toda la Amazonía. No solamente hablar del problema de la Amazonía como un problema de evitar la tala de los árboles, sino un proyecto político para toda la Amazonía. Tiene que ser el partido de la Amazonía, tiene que ser el partido del sur, tiene que ser el partido del norte. Tenemos que lograr que Nuevo Perú se constituya efectivamente en ese proyecto político que responde a todas las necesidades de los ciudadanos. El proyecto de las reformas más importantes que tenemos que desarrollar. No podemos seguir conviviendo. Hoy día nos han dado una cifra de 33 millones de pastillas que necesitaban los ciudadanos del Amazonas. Solamente 3 millones recibieron las pastillas que requerían. 3 millones de pastillas, que deben ser aproximadamente unos 20.000 a 30.000 ciudadanos, porque se consumen entre 3 a 4 pastillas por día. ¿Qué ha pasado con las demás? ¿Por qué no se han consumido las demás recetas de pastillas? ¿Por qué no se han consumido? ¿Por qué no se han consumido? Porque no estaban disponibles. Había desabastecimiento, y como hay ahora desabastecimiento de todo sistema público en la entrega de medicamentos a los ciudadanos que van a los puestos y centros de salud, a los hospitales públicos. Eso no es un problema solamente, no le dieron la pastilla. Genera un impacto terrible en términos de la calidad de vida, en términos de la salud y en términos del riesgo de morir de muchas personas, que no pueden salir a comprar esas pastillas a las farmacias de frente del hospital porque no tienen plata, porque viven con 240 soles al mes y no les alcanza para comprar. Estamos frente a un gobierno que no solamente mata con balas, sino mata producto de su incompetencia y su negligencia en términos de políticas públicas. Y a esos temas tenemos que nosotros darles respuestas, y no le estamos dando respuestas. Y finalmente, después de fortalecer el instrumento político, que es importante que esté enraizado en los problemas de la gente, es la construcción de este sujeto político. Necesitamos generar un nuevo sujeto político social para la transformación. No generar, sino desarrollar los mecanismos que nos permitan articular ese sujeto que ya está actuando, pero que lamentablemente no está articulado en un proyecto político. Hay todos los días demandas ciudadanas sobre diversos temas, pero no hay un partido que articule esas demandas ciudadanas detrás de un proyecto político de cambio. Y creemos que es importante
que nosotros nos integremos. Estamos muy pegados a lo que tenemos del saldo anterior de los años 70, 80, los sindicatos, las fuerzas que tenemos ahí organizadas. Ese saldo, seguimos dándole al mismo saldo y no estamos generando movimientos nuevos, no estamos apostando a nuevos movimientos, a nuevos procesos. A pesar que todos nosotros estamos en esos movimientos, pero no le estamos dando la potencia que signifique en términos de la disputa política estratégica con las otras fuerzas. Y finalmente también avanzar en la unidad política de los socialistas mariateguistas para poder de alguna manera construir un tronco que permita avanzar en el desarrollo de Nuevo Perú y avanzar en la estrategia de construcción de una unidad amplia del pueblo peruano. Muchas gracias.